Bueno, como dijeron al comienzo, mi nombre es Mora Matassi, soy candidata doctoral en la Universidad de Northwestern, esa es mi afiliación actual. Estoy en un programa llamado Medios, Tecnología y Sociedad. Antes hice un programa sobre tecnología, innovación y educación en la Universidad de Harvard. Y me intereso por temas de conectividad móvil, sobre todo a nivel interpersonal, y en los últimos tiempos me interesé bastante por el tema de la llamada desconexión digital voluntaria, de la que quiero hablar hoy, y en particular mi presentación de hoy se va a llamar Conexión y Desconexión Digital, un análisis de problemas y soluciones. Ambas palabras entre comillas, porque justamente lo que quisiera hacer hoy es poder reflexionar críticamente sobre qué se constituye en una sociedad como un problema, como algo conflictivo, algo que hay que resolver, y qué se imagina como una especie de solución, o varias soluciones respecto de ese problema. Para comenzar, quiero hacer una primera distinción. Y es la siguiente, es una distinción, uno podría decir, intuitiva, autoevidente, pero la quiero hacer igual porque me va a obligar a mí a enfocarme en algo específico. Uno podría hablar de usos de tecnologías de la información y de la comunicación que han sido diseñados o que se utilizan específicamente para el contexto del entorno educativo. Ahora, eso no es lo que yo voy a hacer hoy. Yo me quiero enfocar en ciertos usos, de nuevo, que se consideran problemáticos de tecnologías de la información y la comunicación, que se utilizan en la vida cotidiana, más allá del entorno educativo, pero que ingresan atraviesan al entorno educativo y por eso, por supuesto, nos importa en el contexto de este conversatorio. Y les dije ya varias veces que lo que me interesa específicamente, mi conversación de hoy con ustedes, es pensar en las maneras en las que se construye discursiva y empíricamente que un fenómeno social es problemático, es conflictivo, y qué soluciones se imaginan y se ponen en marcha al respecto. Y cómo, por supuesto, esto lo diré sobre el final, podemos reimaginar esos problemas y podemos reimaginar, por lo tanto, esas acciones que se ponen en marcha para... Buena. ¿Sigo, no? Es interesante igual porque estamos experimentando problemas de comunicación, literal, bueno. Son las paradojas y es la presencia conectada. Básicamente todo lo que estamos hablando ahora lo estamos viendo. Bueno, ¿a qué me refiero con problema de comunicación? Me refiero a esto que dice Leslie Haddon, que es este tipo de conceptualización de las tecnologías de la comunicación que usamos como generadores de problemas que tenemos que resolver. Son las tecnologías de la comunicación, dice él, una vez que se empiezan a normalizar en la sociedad, generadores de problemas que de los cuales nos tenemos que encargar, a nivel individual, a nivel, digamos, meso, con nuestra familia, y a nivel macro, a nivel de sociedad. Literalmente él dice que son problemas que llevan a varias interacciones con otros miembros del hogar. Por ejemplo, pensemos en cuando se incorpora un teléfono de línea en una casa, ¿no? Dice él. Bueno, se incorpora un teléfono fijo. Dice, el teléfono fijo empieza a generar problemas mundanos, cotidianos, no problemas políticos necesariamente o macro, lo que sea, problemas tontos del día a día, ¿no? Pero que sin embargo nos enseña mucho de qué imaginamos como problemas y qué imaginamos como soluciones, y cómo nos atraviesa esto, por ejemplo, en un contexto como el educativo. Entonces dice Leslie Haddon, son problemas, tensiones que llevan a varias interacciones con otros miembros del hogar, como por ejemplo negociar reglas y entendimientos sobre, por ejemplo, el teléfono fijo, cómo hacer llamadas, cómo disuadir a otras personas de hacer menos llamadas, etc. Y esas conversaciones que, por ejemplo, con respecto al teléfono fijo, se tienen en el hogar, luego se replican en el contexto de familia ampliada, amigos, colegas, y se generan conversaciones sobre cómo definimos colectivamente que se utiliza un medio de comunicación en la sociedad. Voy a tomar esta noción de Leslie Haddon de problemas de comunicación, la voy a dejar de fondo y voy a avanzar concretamente a dos conceptos que quiero trabajar y que voy a vincular con otro concepto que ya vimos en la primera parte de este conversatorio, que es el de bienestar digital. El primer problema que quiero trabajar es la idea de conexión digital. Ahora, es difícil definir qué cuenta como conexión en una sociedad contemporánea en la que vivimos de entorno digital, que ya lo voy a definir. De hecho, ya en el año 2008, una investigadora llamada Dana Boyd planteaba que era muy difícil que ella pudiera definir qué es estar conectado. Ustedes hicieron ese ejercicio excelente de tratar de ver desde el celular qué es lo que el celular cuenta como conectado, y muchos de ustedes decían, me siento identificada con esto, no me siento identificada,
pensé que había estado más, pensé que había estado menos. No es tan fácil en este contexto contemporáneo de normalización de tecnologías móviles definir qué cuenta y qué no cuenta como conexión digital. Y plantea Dana Boyd en este texto. Ya no se trata de estar conectado o desconectado, se trata de que vivimos en un mundo donde estar en red con personas e información en cualquier momento y en cualquier lugar en que lo necesites es algo que simplemente se asume. Y eso significa estar siempre conectado. Esta idea de que se asume un siempre conectado y de que ya no se trata de estoy adentro o estoy afuera, sino que, o lo estoy usando o no lo estoy haciendo, sino que estamos en este entorno, tiene mucho que ver con el concepto que ha surgido de un libro que de hecho lo tengo acá, lo conseguí hoy en español, se acaba de traducir, El entorno digital, de Pablo Buchkowski y Eugenia Milchestein, dice 2021, pero ahora la edición en español salió en 2022. Ellos plantean que estamos viviendo en un momento de entorno digital que fue catalizado por la pandemia del COVID-19, pero que no empezó con la pandemia. Se refieren a una tendencia en evolución según la cual la mayoría de las personas en las sociedades contemporáneas nos desenvolvemos en tres entornos, el natural, el urbano y el digital. De hecho, hay una metáfora muy linda, un ejemplo que ellos usan para ilustrar este concepto. Dicen, una persona es muy probable, por ejemplo, si vive en una ciudad, que se despierte a la mañana y chequee tres cosas. Chequea el estado del clima, el pronóstico, chequea el estado del tránsito, lo urbano, y chequea a las redes sociales, hace un paneo por sus propias redes sociales, chequea el entorno digital. Y este pasaje de las calles a las pantallas justamente nos habla de que vivimos actualmente en contextos, en entornos que no son solamente urbanos y naturales, sino también digitales. Y donde vivimos, y este entorno digital en particular se caracteriza por ser totalizante, en el sentido de que se vive, se percibe como una especie de totalidad donde distintos medios digitales se interconectan. Es algo dual en el sentido de que sentimos que nos estructura, pero nosotros en realidad somos los que lo estamos estructurando. Tiene mucho nivel de conflicto porque hay mucho poder en manos de pocos grupos que además tienen intereses contrapuestos, y es indeterminado por todas estas razones. No se sabe a priori, a mediano plazo, qué resultados o qué impactos va a tener el entorno digital en una variable o en otra. Ahora, el tema del entorno digital uno lo podría enfocar por muchos costados, o sea, es decir, uno podría entrar al problema del entorno digital por muchos lugares. De hecho, este libro que les cuento, El entorno digital, habla de un montón de aspectos de la vida cotidiana y cómo se vinculan con el entorno digital. Desde deportes hasta exploración espacial, etcétera, ¿no? Súper amplia la gama. Yo me quiero enfocar en el tema de la comunicación interpersonal porque pienso que ahí hay mucho de lo que nos preocupa actualmente en entornos educativos y que justamente tiene que ver con el concepto de bienestar digital que ustedes trabajaron en la actividad anterior. Con la proliferación de dispositivos móviles, como el teléfono, que nos comunican desde los últimos 20 años, podríamos decir, se ha empezado a conversar en el espacio académico de la comunicación móvil sobre la idea de la conexión permanente, que es esta idea de que asumimos nosotros mismos y los demás de nosotros que estamos, digamos, a disposición de los demás para comunicarnos en el lugar y en el momento que sea. Esto es problemático, o al menos no digo yo que es problemático, sino que se ha leído en clave problemática, y acá es donde empieza cómo se define un problema y cómo se piensan soluciones. Es probable que esto les resuene. Hay distintos, vamos a llamarlo así, temores, preocupaciones, preguntas recurrentes sobre qué significa vivir en una sociedad en la cual todos imaginamos que estamos conectados a un teléfono, que somos ubicuos, es decir, que podemos estar en cualquier parte del mundo, que yo puedo estar acá, pero también estar hablando en otro país, y que también puedo contestar un WhatsApp ahora que me llega, y después puedo, etcétera. Que, digamos, esa idea de que todos somos accesibles en cualquier momento y lugar y que vivimos en algún punto con estos dispositivos como si fueran extensiones de nuestro cuerpo genera preguntas. Algunas de ellas las quiero tratar acá porque tienen mucha relevancia para el contexto educativo y en general son las que informan las tecnologías del bienestar digital, las que les voy a hablar ahora. En general se tiende a pensar que esta idea de conexión permanente que generarían los usos que les damos a los teléfonos, las preocupaciones son que se generarían conflictos relacionales y morales, porque es difícil, parecería ser, marcar límites a la propia disponibilidad. Entonces, por ejemplo, una familia que está tratando de definir reglas sobre si se puede usar o no el teléfono en el contexto de una cena. O dos amigos, uno se enoja porque se siente ignorado porque la otra persona está incumpliendo a la cordialidad al mirar su teléfono mientras debería estar mirándolo a la cara. Hay una serie de preocupaciones respecto a estas tecnologías
que tienen que ver con sensaciones de exceso, saturación, fatiga, a la hora de tener que responder a las demandas de esta comunicación permanente. Me imagino, esto me ha pasado a mí, que les ha sucedido en el contexto de la pandemia, sobre todo en el año 2020, cuando estábamos súper adentro, que, digamos, sentíamos gran cansancio, por ejemplo, de Zoom, de estar en Zoom. De hecho, se tituló a este fenómeno en un paper, la fatiga de Zoom, ¿no? Este proceso de fatiga cognitiva que nos genera tener que estar mirándonos tan de cerca y tener que estar, digamos, sonriendo, mostrándonos como derechos, mirando a la cámara, mirándonos a los ojos, a estos ojos digitales constantemente, y además todo el tema de la satura y exceso que genera en el contexto argentino, por ejemplo, el gran uso que le damos a un dispositivo como WhatsApp. También hay muchas preocupaciones con esto de la conectividad permanente sobre la capacidad de agencia o de control del sujeto sobre sus propias rutinas. Y esto involucra temas de atención. ¿Puedo estar prestando atención si estoy mirando 10 conversaciones en WhatsApp? ¿Puedo estar prestando atención a una? Productividad, me estoy desconcentrando, yo debería estar leyendo un texto para la facultad, pero estoy constantemente chequeando el teléfono. Autocuidado, me estoy yendo a dormir demasiado tarde porque no puedo dejar el teléfono a la noche. También se imagina justamente que esta conexión permanente tiene mucho que ver con una especie de apego o cercanía que tenemos respecto a estos dispositivos como los celulares, que se imaginan, de nuevo digo en términos societales, más mediáticos, como problemáticos. Por ejemplo, se imagina que los teléfonos nos pueden generar cierta adicción o usos problemáticos y que terminan generando vínculos que se imaginan como menos auténticos y hasta artificiales. Todo esto lo pongo entre comillas porque es justamente un poco lo que quiero cuestionar. Y a nivel macro, esto es algo que ya nos excede, se ha hablado, por ejemplo, si vieron documentales como El dilema de las redes sociales, del potencial daño que esta idea de conexión permanente y redes sociales, etcétera, puede generar sobre, por ejemplo, la capacidad de controlar nuestros propios datos, la calidad de la información que consumimos, y hasta se ha dicho que esto podría llegar a afectar el funcionamiento democrático de las sociedades. Todo esto que les estoy diciendo, en algún punto nos lleva a una tendencia de los últimos, diría yo, 7 años, de hablar de desconexión digital voluntaria. Es decir, pasamos de la conexión, de un interés por la conexión, a una problematización de esa conexión, a un planteo hacia la desconexión. ¿Y por qué digo voluntaria? Porque, por supuesto, tenemos que decirlo, no todo el mundo está conectado, ni porque, hay personas que no tienen acceso a dispositivos y no tienen acceso a conectividad, a infraestructura para conectarse. Entonces, sabemos que la desconexión puede ser involuntaria, pero ¿qué pasa en los contextos en los cuales sentimos que podemos conectarnos, pero deseamos no hacerlo? Ahí aparece toda esta lógica, toda esta retórica de desconectémonos voluntariamente. De hecho, en la Ley Argentina de Teletrabajo, uno de los artículos se llama Derecho a la Desconexión Digital, donde ya se tipifica qué significa poder no tener que interrumpir a un trabajador cuando está fuera de su hora laboral de manera digital. Hay literatura académica que nos habla de qué significa, cómo se experimenta, cómo se vive la idea de los esfuerzos, los intentos de desconexión digital voluntaria. Les voy a decir algunos de los hallazgos principales de esta literatura. Se plantea que es difícil de lograr, en general, en términos materiales, y hasta se dice que es ontológicamente imposible, porque se plantea que cualquier desconexión en algún punto es reconectarse, porque es dar un punto más de data para un sistema que sabe por qué nos estamos desconectando. Eso es un planteo un poco filosófico. También se sabe que en general la desconexión digital voluntaria no tiene que ver con un rechazo total, sino con ciertos periodos cortos, intermitentes, bien localizados, donde una persona decide desconectarse. Por ejemplo, una persona que se va de mochilera y decide no llevar el celular en esos momentos. O una persona que dice, este fin de semana prefiero no usarlo. O por la noche yo me desconecto. Se sabe también que hay mucho de lo performativo en la desconexión digital voluntaria. Hay mucho de decir, yo soy esta, yo tengo esta identidad porque deseo desconectarme. O te muestro parte de mi identidad desconectándome. Y también, y esto está muy vinculado con el tema del bienestar digital, se sabe que todo el tema de la desconexión digital voluntaria está muy asociado con un mercado de productos de autoayuda que se engloban bajo etiquetas como bienestar digital. Ahora es donde quiero empezar a hablarles a ustedes del tema del bienestar digital. Pero antes de hacerlo, quiero decirles que es interesante e importante saber que a lo largo de la historia de las tecnologías de la información y de la comunicación, ha habido lo que una investigadora llamada Amy Orben plantea, que es un ciclo sisifiano de los pánicos sobre las tecnologías. Es decir, un ciclo que se repite a lo largo de la historia, por el cual las sociedades, apenas una tecnología aparece, desarrollan miedos, pánicos morales, ¿no? Que en general asumen que
algo se va a dañar del tejido de la sociedad y que en general las mujeres y los niños y los más grandes serían los más dañados moralmente por estas tecnologías, se crea esta sensación de pánico, en muchos casos muy promovida por los medios masivos de comunicación. Ese pánico hace que desde la política se intenten crear políticas públicas para moderar ese pánico y de hecho se incentive la investigación. La investigación termina produciéndose, pero para resolver algo que está planteado en términos muy binarios, ¿no? Esto es bueno o esto es malo, entonces termina no encontrando algo tan lineal sobre eso, no produce ningún efecto esa investigación, no hay progreso, surge una nueva tecnología, surge un nuevo pánico. Entonces es interesante pensar cómo todo este ciclo, ¿no? Que estamos viendo ahora en particular, de conexión, desconexión, miedo a la conexión, bienestar digital, etcétera, hay que entenderlo, diría yo, en este contexto de este ciclo, donde todo el tiempo levantamos una rueda para volver a dejarla caer, ¿no? Y le repetimos ese ritual todos los días. Y de hecho esta cuestión de pánico moral está en parte, se entiende en esta comunidad, en la academia que se dedica a investigar esos temas, se asocia al surgimiento del bienestar digital, que es la herramienta que ustedes usaron hace un ratito, con un poco estos pánicos morales de los últimos años que han surgido sobre las tecnologías. De hecho, en los últimos años, sobre todo si recuerdan ese escándalo que hubo hace unos años con Facebook, llamado Cambridge Analytica, etcétera, desde los últimos años ha habido mucho discurso negativo sobre las tecnologías, mucho miedo, mucho pánico moral sobre las tecnologías, y es en este contexto que empiezan a surgir desde las propias compañías de tecnología herramientas de bienestar digital, que ustedes, por ejemplo, como vieron, tienen en sus teléfonos. ¿Y a qué me refiero con bienestar digital? Vamos a tratar de definir que bienestar digital, ante todo, es una especie de solución, entre comillas, a ese problema de la conexión permanente. El bienestar digital es dos cosas, por lo menos. Es un estado al que se aspiraría de una buena vida, de un equilibrio óptimo con el uso diario de las tecnologías móviles, y también son efectivamente todas esas herramientas que están destinadas a lograr ese estado. Y les quiero mencionar, antes de terminar, 3 tipos de soluciones vinculadas con el bienestar digital. Les voy a dar un poquito de ejemplos. Un primer tipo de solución de bienestar digital tiene que ver con que autoconocernos y autocontrolarnos va a hacer que mejoremos nuestros problemas respecto de la tecnología. Y les voy a sugerir, les voy a invitar a que pensemos cómo todo esto se vincula con lo que hacemos en el aula, o con lo que imaginamos que deberíamos hacer en el aula, ¿no? Todo el tema de las herramientas de autocontrol y autoconocimiento tiene que ver con saber el tiempo, sobre todo es el tiempo que uno usa en cada cosa en su conexión digital. Entonces, lo que está de fondo en este tipo de solución es la idea de, si vos te autoconfesás con la tecnología, si vos te autotraqueás, si vos te autoseguís y vos te autoconocés, vas a poder supuestamente regular un poco mejor eso que ahora te parece un poco descontrolado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el teléfono te dice, puedes establecer límites, puedes ver un informe de tus propios usos. Es una especie de nuevo de práctica de confesión, casi religiosa, donde una persona dice, bueno, esta soy yo, esto es lo que te voy a mostrar de lo que hice, y probablemente si sé lo que hice a lo largo del día, a lo largo de la semana, etcétera, voy a poder controlarme un poco mejor. Otro tipo de solución vinculada con el bienestar digital tiene que ver con ponerse desde el lado del diseño y de la creación de contenidos y generar lo que se dice en el mundo del diseño fricciones. Entonces, por ejemplo, me ha pasado, se ve que porque uso mucho Instagram, me ha pasado en estos últimos días que Instagram, si entro, me presenta este cartel que puse acá a la izquierda, donde me dice, vuelve a intentarlo más tarde. Ahora, Instagram es una plataforma que está siendo en discursos públicos muy acusada de generar problemas de autoestima, sobre todo en adolescentes, con implicancias, etc. Instagram como la plataforma tiene, en la compañía, digamos, Meta, que es antes Facebook, que es la compañía que genera Instagram, tienen toda una política ahora de bienestar digital para tratar digamos, de poner un freno a esas críticas que se les están haciendo, y tienen, por ejemplo, este tipo de fricciones, que son maneras de diseño automáticas de decirte, para un poco, de decirte, yo sé lo que es bueno y sé que vos te estás descontrolando un poco, así que te voy a frenar, te voy a decir que no mires tanto lo que estás viendo, porque probablemente estás demasiado conectado acá. Esto no solo sucede a nivel del diseño de la tecnología, sino también a nivel de los contenidos de las tecnologías. Por ejemplo, es muy común en la red social TikTok que haya un género de videos, no sé qué nombre tienen, que digamos, son videos destinados a ponerle un freno al usuario en su propio uso. Entonces, por ejemplo, este video que encontré acá a la derecha es una chica que dice, basta, detente,
andar a leer un libro, divertirte con un animal, salir de esta red social, ya es momento de que salgas de esta red social. Pone un freno, desconectate digitalmente, ¿no? Y por último, el último tipo de solución que les quiero mencionar vinculado con esta idea de bienestar digital es la idea de las interrupciones totales que están, sin embargo, bien delimitadas. O sea, es una cosa total delimitada. Y es una experiencia ultra comodificada, o sea, digamos, podríamos decir, de marketing, de mercado, ¿no? De desconexión digital. Por un lado, tenemos una tendencia que sobre todo viene de países del norte global, que es esta idea de los camps o de los campings de desintoxicación digital, donde un grupo de personas se supone que se juntan para reconectarse con la naturaleza y por supuesto tienen que dejar su teléfono de lado porque se asocian estos contextos al celular con todo lo que tiene que ver con cierta intoxicación de la naturaleza, con lo contrario a esa intoxicación, entonces se deja de lado el teléfono por fuerza, o sea, personas que entran en estas experiencias tienen que dejar su teléfono y participar de cierta reconexión con los demás. Por supuesto, estas son experiencias que duran días contados, no es una experiencia de por vida, son algunos días en los que una persona decide desintoxicarse, usando sus términos, para reconectar con otras cosas que supuestamente estarían perdidas desde esta retórica, ¿no? Y de hecho, a la derecha hay algo que me pareció muy curioso, también una experiencia, digamos, de mercado de la desconexión, que es un té, unas hebras de té que se llaman desconexión o desintoxicación digital, no sé qué significarían, pero hay mucho esta idea con el té, por ejemplo, con ciertas bebidas como el té, de que uno se toma un té, como decía esa publicidad, me tomo 5 minutos, me tomo un té, está esta idea de, bueno, me desintoxico, y bueno, y acá le agregaron la palabra digital, lo cual me pareció delirante directamente. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que observamos, qué es lo que podemos decir de estos problemas y estas soluciones, sobre todo? Primero, que hacen mucho foco en el individuo. Y esto es importante porque, como nos estaba diciendo Walter antes, somos parte de un colectivo, no solo en la educación, sino en la sociedad en general. Y acá el foco es el individuo, no es el individuo en conversación con otras personas, es el individuo como un sujeto que tiene que encargarse con esfuerzo y voluntad de sus propios problemas, ¿no? Y eso lo que genera es una posición muy paradójica, porque, digamos, individualiza a un proceso que es profundamente colectivo, y lo que hace es dejar de lado la noción de que vivimos en un entorno conectado digital, ¿no? Que es totalizante, se vive como totalizante. También hay mucho foco en el diseño de la tecnología, sin considerar la no linealidad de la recepción de la tecnología y todas las variables que importan. De hecho, antes vi que en el chat, cuando estábamos haciendo la actividad, alguien preguntaba, ¿esto debe variar por rango etario? 100% de acuerdo. Hay un montón de variables de género, nivel socioeconómico, edad, nivel educativo, ocupación, zonas rurales, urbanas, que impactan sobre cómo vivimos las tecnologías. Por lo tanto, soluciones a esa hiperconexión tienen que variar también. Y por último hay un gran rasgo de comodificación o de mercado, mercantilización, ¿no? De las maneras en las que nos imaginamos soluciones respecto de esto. Entonces me parece que esto es una oportunidad en este contexto de reimaginar qué pensamos como problemas y qué pensamos como soluciones a la hora de pensar la relación entre tecnología y sociedad y tecnología y educación. Pienso que es una oportunidad que tenemos ahora de repensar la oposición adentro, afuera, conectado y desconectado, y pensar en flujos de entrada y salida, continuums, retroalimentaciones. Me parece que es un gran momento también para que pensemos en una amplia gama de afectos, de emociones, de usos, que no son solamente negativos. ¿Qué pasa con todos los sentimientos de apego, disfrute, divertimento, felicidad que nos generan las tecnologías de la información y la comunicación? No por ser utópica, pero sí para traer un poco ese debate a la mesa. Y por último, es una oportunidad para redefinir qué nos imaginamos como un problema, trayendo a la mesa lo que les mencioné antes del carácter histórico de los pánicos morales de las tecnologías, y también es una oportunidad de repensar soluciones que incorporen una perspectiva, como decía antes Walter, colectiva, que considere el alto grado de sociabilidad y también todas las variaciones que existen en nuestros usos de estas tecnologías. Así que con eso termino, voy a dejar de compartir mi pantalla y por supuesto quedo abierta a preguntas, comentarios, reflexiones. Gracias.